Esta es la primera clase de química y vamos a empezar con los antecedentes en la historia. Los primeros que trataron de entender la composición y el comportamiento de la materia fueron los filósofos griegos. Entre ellos destacaba Demócrito, que hablaba sobre la existencia de partículas homogéneas e indivisibles que constituían a la materia. Posterior a él llegó Aristóteles, que consideraba cuatro elementos que gracias a su combinación podían hacer todas las sustancias que conocemos hoy. Estos cuatro elementos eran el fuego, el aire, la tierra y el agua. Generalmente decimos que la química está en evolución constante. En la Edad Media se retomaron muchas ciencias. Decimos que esto pasó como en Alejandría, y influyeron tradiciones griegas, egipcias y orientales. La primogenia de la química fue la alquimia, que era una actividad empírica que consistía en el ensayo y error, y gracias a ella se perfeccionaron técnicas que usamos hoy en día. Se aislaron las primeras sustancias, estaban las primeras aleaciones metálicas, y gracias a esto pues fueron los primeros pasos para la medicina farmacéutica. Otra cosa que ayudó muchísimo de la alquimia es que preparaban ácidos y desarrollaban técnicas para autentificar oro, ya que en ese entonces estaba la creencia de la piedra filosofal y que los metales se podían convertir en oro, cualquier material lo podrían convertir en oro. Y gracias a ello también pues estaba la obtención y tratamiento de metales para la creación de herramientas y armas. Años después llegó Paracelso, que este señor impulsó a los médicos a curar con sustancias específicas cada enfermedad. Promovió el desarrollo de técnicas para extraer elementos necesarios de plantas y animales. Después está la conocida Revolución Científica, donde se le tomó más importancia a las ciencias y esto ayudó a la transformación de campos de conocimiento, o sea, se estudiaba muchísimo más la química. Después, otra persona importante es Robert Boyle, porque rechazó la teoría de los 4 elementos de Demócrito, o sea, muchísimos años después ya desmintió su teoría. Y otra persona que igual fue muy importante fue Dalton, porque hablaba de la existencia del átomo, ya con su debido nombre. Ahora, la química. La química es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Pero bien, ¿qué es la materia? Decimos que la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que se puede tocar, medir, sentir, etc. Pero ¿cómo se constituye? La materia se constituye de partículas elementales que son átomos y moléculas, así como el modo en el que están unidas, es decir, los enlaces. Son constituyentes de la materia. Están constituidas por partículas más pequeñas, denominados átomos, formados por neutrón, electrón y protón. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y no se puede dividir por procesos químicos. Decimos que está formado por neutrones que no tienen carga y se encuentran en el núcleo, protones que tienen carga positiva y están en el núcleo del átomo también, y los electrones que tienen carga negativa y están alrededor del núcleo en órbitas elípticas. Después vamos a hablar de los estados de la materia. Conocemos el sólido, líquido, gaseoso y el plasma, que casi no es mencionado. Pero el sólido es cuando las partículas están muy unidas por la fuerza de cohesión. El líquido es cuando estas partículas se distribuyen en su medio. Y el gaseoso es cuando estas partículas pues están más alejadas y terminan teniendo como cierta vibración. Ahora, el sólido, sus características es que tiene su propia forma, tiene volumen y tiene masa. El líquido pues tiene la forma de su contenedor, también tiene volumen y tiene masa. Al contrario que el gaseoso, no tiene forma propia, tampoco tiene volumen y tampoco tiene masa.
Ahora vamos a hablar un poquito de los cambios en los estados de agregación. De líquido a sólido lo llamamos solidificación, de sólido a líquido fusión, de líquido a gas evaporación, de gas a líquido condensación, de sólido a gas sin pasar por el proceso de fusión se llama sublimación, y del estado gaseoso a sólido, cristalización. Ahora, la materia tiene diferentes propiedades. Entre ellas están las cualitativas. Estas propiedades cualitativas son las que podemos sentir con nuestros sentidos sin asignar valor numérico. Entre ellos tenemos color, que puede ser, no sé, primario, secundario, terciario. Forma, que puede ser regular o irregular. Aquí podemos contar igual lo de los estados de agregación, que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Sabor, que puede ser amargo, ácido, salado, dulce, etc. Olor, floral, mentolado, pútrido, picante. Y textura, que puede ser liso, áspero, rugoso, resbaloso, etc. Y bueno, tenemos también las propiedades cuantitativas, y estas se van a dividir en extensivas e intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no cambian cuando hay un aumento de la masa. Son iguales en una cantidad pequeña y en una muy grande del mismo material. Y las propiedades extensivas varían cuando hay un aumento en la cantidad del material. Entre estas propiedades extensivas tenemos la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso, que es una magnitud usada para medir la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto de una determinada masa. Y el volumen, que es una medida de espacio que ocupa un cuerpo. Y en parte de las propiedades intensivas vamos a tener, primero te voy a decir maleabilidad, que es la descomposición, deformación y la propiedad de los materiales, generalmente son los metales, de extenderse en finas láminas sin que se rompa el material. Ductibilidad es la propiedad de, igual, los materiales de la materia, de deformarse plásticamente permitiendo obtener alambres o hilos de dichos materiales. La elasticidad, que es la propiedad de la materia de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si las fuerzas exteriores se eliminan. La densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. También tenemos la viscosidad, que es la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Podemos decir que entre más viscosidad hay más resistencia. También tenemos la dureza, que es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Y los últimos que serían el punto de fusión y ebullición. El punto de fusión es la temperatura en la cual la materia pasa de un sólido a líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de una sustancia iguala a la presión atmosférica externa.